Hola a todos, aquí les comparto el primer spoiler de esta próxima serie a estrenarse, Two Worlds. Capítulo 1. Encuentro inesperado. Pupa se despertó de repente, sudando profusamente. Se agarró rápidamente el cuello, mientras su corazón latía acelerado y le costaba respirar. El sueño que tuvo fue tan vívido que no podía recordar en qué momento se había quedado dormido. Pensó que tal vez el estrés de las reuniones que tuvo durante todo el día por fin le había pasado la factura. Como nuevo presidente de la empresa, trabajaba sin descanso todos los días y ahora las brillantes luces del centro de la ciudad lo cegaban. Estos días, esta ciudad se parece cada vez más a Bangkok, pensó. Se acercó a la ventana y vio carros corriendo en todas direcciones. Su corazón tembló al ver los numerosos edificios que había debajo. Normalmente cerraba las persianas para no mirar hacia abajo. Sabía que era una tontería vivir en un piso alto cuando tenía miedo a las alturas. La provincia de Rata es frecuentemente comparada con la capital por su similitud en todos los aspectos, incluida la autopista, los condominios y los trenes. Sin embargo, los gobernantes de la provincia siempre han tenido visión de futuro y han reconocido el potencial de esta ubicación central en el país, por lo que construyeron grandes carreteras desde el principio, haciendo que el tráfico en esta ciudad fluya con más facilidad que en la capital. Además, las impresionantes atracciones naturales de esta provincia han facilitado su desarrollo a pasos agigantados, como la hermosa catarata, clasificada entre las mejores del mundo, el hotel con cápsulas flotantes para dormir en el cielo o incluso el observatorio de la ciudad más alto de Asia. Todos esos factores han contribuido al rápido crecimiento de la provincia de Rata, hasta el punto de que la gente suele decir que si Bangkok se hundiera, Rata se convertiría inmediatamente en la nueva capital, como un príncipe que espera subir al trono y ocupar la posición del rey. Las siestas nocturnas intensificaban el dolor de cabeza de Pupa y sus repetidas pesadillas hacían aún más sombrío el ambiente a su alrededor. Buscó analgésicos en el cajón junto a la cama para aliviar su dolor, pero su frustración aumentó cuando encontró un frasco vacío. ¿Cuándo se me acabaron los analgésicos para el dolor de cabeza? Pensó en la farmacia que estaba a 2 edificios de su condominio. A pesar de su antipatía por el farmacéutico, sabía que tenía que ir. Pupa se levantó de la cama y se dio cuenta de que aún llevaba su ropa de trabajo, camisa blanca y pantalones negros. Se quitó la corbata y la tiró al cesto de ropa sucia. Se desabrochó la camisa y dejó al descubierto su pecho blanco y liso. Los repetidos sueños con su muerte lo inquietaban. ¿El sueño era un presagio o era solo su imaginación? No, él no creía en ese tipo de cosas. Cogió su billetera de cuero negro y bajó de la segunda planta del departamento dúplex que abarca todo el piso 36, para luego tomar el ascensor hasta el primer piso de su lujoso condominio. El guardia de seguridad se inclinó ante Pupa. El promotor inmobiliario que convirtió este lugar en un condominio mostraba mucho respeto, hasta el punto de que su cabeza casi tocó el suelo. Normalmente, Pupa intentaba ser amable con todo el personal, pero hoy su dolor de cabeza era bastante intenso, así que cruzó la gran puerta automáticamente sin devolver el saludo al guardia de seguridad. Salió del edificio al aire fresco de noviembre, con su figura alta y atlética y un rostro proporcionado semejante al de un supermodelo. Era habitual que la gente lo admirara por donde quiera que fuera. Es muy extraño. Esta vez se siente diferente. Sintió que había un par de ojos que lo miraban fijamente, y esos ojos eran diferentes a los de los demás. Cuando miró a su alrededor, lo único que vio fue gente caminando por la calle, absorta en sus propios teléfonos celulares. Puede que a algunos les haya tomado por sorpresa su apariencia, pero a ninguno de ellos les pertenecían los misteriosos ojos que lo miraban.
Pupa intentó no pensar demasiado en ello y siguió caminando. No mucho después, llegó a una farmacia grande y moderna. La tienda estaba muy iluminada y un hombre de unos 50 y tantos años, que llevaba lentes de montura negra, lo miraba de arriba abajo, escrutando la figura de su joven cliente con una mirada intensa. ¿Puede darme un medicamento para un dolor de cabeza muy fuerte? Preferiría de la marca Clamex X, por favor, solicitó Pupa. Mientras el dueño de la farmacia respondió, su mirada se fijó en el pecho de Pupa, quien fue consciente del escrutinio del otro hombre, así que se movió ligeramente mirando a su alrededor mientras el vendedor traía la medicina. Entonces se dio cuenta de que una figura sombría, de pie al otro lado de la calle, lo miraba directamente. Sin embargo, debido a las brillantes luces del interior de la tienda, Pupa solo pudo distinguir la misteriosa silueta. Cuando volvió a mirar, la figura ya se había desaparecido de su vista. Qué extraño, pensó para sí mismo. ¿Tienes dolores de cabeza frecuentes?, preguntó el dueño de la farmacia mientras metía la medicina en una bolsa, lo que hizo que Pupa se diera la vuelta automáticamente y desviara su atención de sus pensamientos anteriores. Se llevó la mano a la nuca y mostró su rostro fatigado antes de responder. No tan a menudo, pero suelo tenerlos cuando me duermo accidentalmente por la tarde. El vendedor asintió en señal de entender su respuesta. Espero que se recupere pronto, dijo y dio unas ligeras palmaditas en la mano del joven. Gracias, respondió Pupa, con expresión indiferente, y retiró rápidamente la mano del hombre. Normalmente no le importaba la orientación sexual de las personas, pero que un hombre que tenía familia intentara ligar con él de esa manera le parecía demasiado. Intentó disimular su disgusto, pero probablemente fracasó, ya que el dueño de la farmacia pareció notarlo, por lo que se giró rápidamente para escanear el código de barras, haciendo que la mente se tensara de repente.